los sacerdotes de Amón recuperaron su antigua influencia después de haber sido marginados por las reformas religiosas de Akenatón. La restauración del culto a Amón no solo significaba el regreso de las antiguas tradiciones, sino también el restablecimiento del poder de los sacerdotes, quienes volvieron a ocupar su lugar como intermediarios entre los dioses y el faraón. Tutankamón, consciente de su juventud e inexperiencia, sabía que necesitaba el apoyo de esta poderosa casta para gobernar con éxito, especialmente en tiempos de incertidumbre. Los sacerdotes de Amón, encabezados por el sumo sacerdote, se convirtieron en una pieza clave en la administración del reino. Aportaban consejo al joven faraón y desempeñaban un papel crucial en la política interna y externa. Bajo su guía, se realizaron grandes ceremonias religiosas y se revitalizaron los templos en Tebas y en otras ciudades importantes. Esta relación simbiótica entre el faraón y los sacerdotes garantizó que ambos lados prosperaran, reforzando la legitimidad divina del rey, mientras los sacerdotes mantenían su influencia en la corte y entre el pueblo. La restauración del poder de los sacerdotes de Amón no estuvo exenta de desafíos. Algunos de ellos aún desconfiaban de Tutankamón debido a su linaje, siendo hijo de Akenatón, el hereje que había intentado desplazar a Amón con Atón. Sin embargo, a medida que el joven faraón demostraba su compromiso con las antiguas tradiciones, los sacerdotes comenzaron a confiar más en él y a verlo como un líder dispuesto a corregir los errores de su padre. El equilibrio de poder entre la corona y el clero ayudó a estabilizar Egipto durante el reinado de Tutankamón, permitiendo una era de relativa paz y prosperidad. En este contexto, los sacerdotes de Amón también se convirtieron en custodios de la memoria colectiva de Egipto. A través de ellos, las historias de los dioses, los mitos fundacionales y las ceremonias sagradas se transmitieron de generación en generación. Tutankamón, con su apoyo, pudo mantener el delicado equilibrio entre la devoción a los dioses y la administración del poder terrenal, lo que consolidó su posición como faraón legítimo y guardián del orden cósmico. El templo de Luxor, uno de los monumentos más emblemáticos de la antigua Tebas, vivió un resurgimiento durante el reinado de Tutankamón. Con el retorno del culto a Amón, el faraón ordenó la restauración y expansión del templo, convirtiéndolo en un símbolo de la renovación religiosa y política. Los trabajos en el templo no solo representaron un esfuerzo por recuperar las tradiciones perdidas, sino que también fueron una forma de fortalecer el poder del faraón al asociarlo con los dioses eternos de Egipto. Bajo la dirección de los arquitectos reales, el templo de Luxor se convirtió en un lugar de esplendor. Las paredes fueron adornadas con relieves detallados que representaban las ceremonias religiosas, las ofrendas a los dioses y las escenas de guerra en las que el faraón se mostraba victorioso. Los patios y los obeliscos añadidos, bajo el reinado de Tutankamón, reflejaban tanto la devoción del faraón como su deseo de dejar un legado duradero que atestiguara su piedad y su autoridad divina. En estos esfuerzos, Tutankamón contaba con el apoyo de los sacerdotes de Amón, quienes supervisaban la realización de los rituales y ceremonias en el templo. La revitalización del templo de Luxor no solo atrajo a peregrinos de todo el reino, sino que también aseguró que la posición del faraón como líder religioso permaneciera inquebrantable. Este monumento se convirtió en un epicentro de la vida religiosa de Tebas, uniendo al faraón, los sacerdotes y el pueblo en la adoración colectiva de los dioses. La restauración del templo de Luxor bajo Tutankamón reflejó su deseo de asegurar un lugar en la historia de Egipto como un rey devoto y restaurador del orden tradicional. Aunque su reinado fue corto, las acciones del joven faraón en relación con este monumento sagrado subrayaron su compromiso con la fe de su pueblo, asegurando que su nombre perdurara junto a los grandes constructores del pasado. La vida cotidiana de Tutankamón en el palacio de Tebas estaba llena de rituales, pero también de momentos de entretenimiento y festividades. A pesar de las responsabilidades y presiones de gobernar, Tutankamón, un joven faraón, disfrutaba de su tiempo en el palacio rodeado de su corte, amigos y su esposa, Ankesenamón. Se celebraban banquetes suntuosos, donde músicos, bailarines y artistas eran convocados para entretener a la corte, mostrando el esplendor y la riqueza de su reino.
Además de los banquetes, los juegos eran una parte esencial de la vida del faraón. Tutankamón era conocido por su amor por el Senet, un antiguo juego de mesa que simbolizaba el viaje al más allá. Pasaba horas jugando con los miembros de su corte, desarrollando estrategias y disfrutando de la competición, que también tenía un significado espiritual. Estas actividades no solo le brindaban momentos de diversión, sino que también reforzaban su imagen de gobernante joven, fuerte y activo. Sin embargo, su vida cotidiana también estaba marcada por un estricto calendario de rituales religiosos. Cada día comenzaba con ceremonias y ofrendas en honor a los dioses, particularmente a Amón, para asegurar la protección divina y la prosperidad del reino. Tutankamón participaba personalmente en estos rituales, mostrando su devoción a los dioses y reafirmando su rol como intermediario entre lo divino y su pueblo. Los festivales religiosos, como el Opet, en los que se llevaba a las estatuas de los dioses en procesión desde el templo de Karnak al templo de Luxor, eran eventos de gran importancia donde el faraón aparecía ante su pueblo como una figura sagrada. En la corte, también se llevaban a cabo pequeños rituales de protección y purificación. Amuletos, ungüentos y hechizos mágicos eran utilizados para proteger al faraón y a su familia de posibles peligros, enfermedades o maleficios. Estas prácticas místicas, junto con las ceremonias religiosas, ayudaban a mantener el equilibrio entre el mundo terrenal y el espiritual, y garantizaban que Tutankamón cumpliera su deber divino como faraón de Egipto. Desde una edad temprana, Tutankamón fue instruido en la importancia de los ritos funerarios y la preparación para la vida después de la muerte, una preocupación central en la cultura egipcia. Como faraón, su papel era garantizar que su espíritu, o Ka, estuviera preparado para el viaje al más allá. Consciente de su frágil salud, Tutankamón comenzó a planificar su tumba en el Valle de los Reyes y a reunir los objetos necesarios para asegurar su transición al más allá. Los ritos funerarios incluían la construcción de una tumba real que no solo fuera una morada eterna, sino también una fortaleza protegida contra los ladrones y las fuerzas malignas. Durante su breve reinado se inició la construcción de una tumba que, aunque modesta en comparación con la de otros faraones, estaba llena de objetos de valor incalculable. Estas ofrendas incluían estatuillas, joyas, amuletos y todo tipo de objetos destinados a acompañar al joven faraón en su viaje a la otra vida. Los preparativos para su entierro también incluyeron la elección de sacerdotes y embalsamadores que supervisarían el proceso de momificación. Este procedimiento complejo y sagrado, que duraba 70 días, implicaba la preservación del cuerpo de Tutankamón para que pudiera reconocerlo su espíritu en el más allá. Se utilizaban resinas, aceites y vendajes de lino finamente tejidos, mientras que oraciones y cánticos eran recitados para proteger su alma durante el tránsito al mundo de Osiris. Durante su vida, Tutankamón se rodeó de objetos cargados de simbolismo y poder mágico que lo ayudarían a vencer los desafíos del más allá. Estas preparaciones no solo eran un reflejo de la devoción del faraón a las tradiciones ancestrales, sino también una afirmación de su creencia en la eternidad y su derecho divino a gobernar, no solo en la tierra, sino también en el reino de los muertos. En el antiguo Egipto, la magia era considerada una fuerza poderosa y omnipresente, utilizada para proteger al faraón y a su reino de los peligros tanto visibles como invisibles. Durante el reinado de Tutankamón, la magia jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y en los rituales del palacio. El faraón, como intermediario entre los dioses y los hombres, era visto como un ser divino que podía canalizar esta energía para el beneficio de su pueblo. Tutankamón usaba numerosos amuletos para su protección personal, cada uno cargado con significados específicos y poderes mágicos. El escarabajo del corazón, los ojos de Horus y las joyas decoradas con piedras preciosas y oro no solo servían como adornos, sino también como escudos contra las maldiciones y las fuerzas del mal. Estos amuletos eran cuidadosamente elaborados por artesanos reales y se creía que contenían el poder de los dioses mismos, proporcionando al joven faraón una protección constante. Además, los rituales mágicos eran parte integral del día a día en la corte de Tutankamón. Se realizaban hechizos de protección y se recitaban conjuros sagrados para bendecir al faraón
y asegurar la prosperidad del reino. Los sacerdotes, quienes dominaban el conocimiento de los antiguos textos mágicos, utilizaban papiros y estelas mágicas que contenían oraciones y fórmulas destinadas a invocar a las fuerzas celestiales para proteger al faraón de cualquier daño. Durante su reinado, la magia también se utilizó como un medio de control político y religioso. La creencia en los poderes mágicos de Tutankamón como faraón consolidaba su autoridad divina y reforzaba su legitimidad ante su pueblo y sus rivales. A través de esta combinación de fe, rituales y amuletos, Tutankamón se aseguró de que la magia fluyera constantemente a su alrededor, preservando tanto su reinado como su legado en la tierra de los dioses.